¿Señor o coronel Zaineldin? No, coronel Zaineldin no, ya pasó eso, yo ya fui destituido del ejército. Además, coronel es un grado, no para toda la vida, sino para cumplir una misión. Ya la cumplí como coronel. Ahora, ustedes pueden llamarme, mi nombre es Mohamed Ali Zaineldin, pero para ser más fácil me van a llamar como me llaman en mi casa. En mi casa me llaman Milo. Así que llámenme Milo para facilitar la comunicación entre nosotros. Bueno. Mira, usted es de origen libanés. Sí, soy de origen de libanés, de padre y madre, pero de religión drusa, que es una etnia muy chica, que no es musulmana y tampoco es católica, maronita. Es una etnia muy chica, que no hay muchos en el mundo, y que se llaman los drusos. ¿Qué característica tiene esa etnia y cómo lo ha marcado, digamos, a futuro, ¿no es cierto? Bueno, esa etnia tiene, por sobre todas las cosas, una conducta. Es decir, los únicos que conocen la religión son los sabios, los hombres de cabello blanco, como le llaman ellos, y ellos emiten las costumbres al pueblo, y el pueblo las cumple, por principio, obediencia a los principios. Por ejemplo, a Dios, a la patria, a la familia, entre otras cosas, a la amistad, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, hacen cumplir lo que está impuesto por Dios. Dios no nos da a elegir a nosotros, a Dios, no nos da a elegir la patria y no nos da a elegir la familia. Nos impone esos tres principios. Entonces la religión drusa se basa mucho en el cumplimiento de esos principios. Ser buena persona, tener rectitud en la palabra, eso es lo que yo absorbí en mi casa. Tienen una mezcla, un espíritu mezcla de lo religioso, lo político y lo militar. Es decir, hay una síntesis de esos tres aspectos. Así que yo me crié en ese hogar, a pesar de que dentro de la religión drusa expresa que cuando se va a un país, ese druso, ese ciudadano, tiene que amoldarse a la costumbre del país, hay que tomar la religión del país, eso es muy respetuoso, tomar la religión del país, amoldarse a la costumbre del país y distinguirse por ser buena persona. Por eso que yo me convertí a la fe cristiana, porque está avalado por esa religión o esa, ¿cómo podría decir? Ese pensamiento, pues no es religión, es un pensamiento, una forma de pensar, que son los drusos. Me hicieron católico en mi propia casa, me impulsaron a ser católico. Me impulsaron a ser patriota y me enseñaron a saber cumplir con la palabra de honor. Con respecto a lo patriota, usted tenía, de alguna forma, desde chico ya quería ingresar al colegio militar. Tengo entendido que hay un altercado ahí cuando usted se presenta. Bueno, yo nací ya soldado, porque ellos se preocupaban mucho para ver cuál era el destino de ese chico recién nacido. Entonces ellos se preocupaban e indagaban a ver cuál es el camino, y yo era chiquito ya, ellos me vieron que iba a ser soldado. Y entonces, ¿qué hicieron? Me empezaron a alentar para que fuera soldado. Pero ellos lo tienen dentro de las costumbres drusas, ¿no es cierto? Ellos también creen en la reencarnación del alma. Quiere decir que un alma se encarna en varias personas varias veces, perfeccionándose o decreciendo, ¿no es cierto? Entonces ellos van buscando a través de la reencarnación del alma, no en mi pensamiento. Mi pensamiento es que cada hombre tiene un cuerpo y un alma distinto a todos, ¿no es cierto? Así que es distinto, pero te quiero decir, ya que me preguntaba, porque del hogar de donde vengo, es un hogar muy humilde, de muchos principios y de mejorar la persona permanentemente, no en lo material, sí en lo espiritual. ¿Qué pasa cuando usted se presenta al colegio militar? Bueno, cuando yo me presento al colegio militar, en ese entonces estaba el peronismo. Y en mi casa mi padre era radical, había sido puntero radical desde que nació Irigoyen, etc. Así que él era radical y cuestionaba
era un hombre que expresaba permanentemente, al haber sido puntero radical tanto tiempo, puntero de campaña, ¿no? Él conocía de política y cuestionaba. Y además, casualmente, cuando yo ingreso al colegio militar, me cuestionan por hijo de padre contradictorio al gobierno. Y esa fue mi primer inconveniente a no poder ser soldado, cosa que no coincidía con mi pensamiento, porque yo tenía tíos que eran peronistas y me inclinaba más por la idea de mis tíos, que eran también drusos, pero eran muy nacionalistas, que otra cosa. Bueno, y estuve en ese momento en una situación muy difícil, pero jamás renuncié a mi vocación. Es así, cuando mis padres me quisieron mandar a estudiar abogacía, otra disciplina, yo me negué, porque estaba, mi alma flotaba a ser soldado, ¿no es cierto? Malo o bueno, pero esa era mi vocación y mi camino. ¿Y cómo logró ingresar? Bueno, logré por una cuestión casual. Yo defendía a unos chicos en la calle que lo estaban golpeando y salí en defensa de ellos, y justo eran los que el padre de ellos, que era militar, había informado sobre la situación mía. Así que eso que nosotros, los drusos, no le dicen la casualidad, la suerte, las circunstancias, le dicen las señales de Dios, son muy contundentes. Ese día yo estaba defendiendo a estos muchachos y bueno, con el tiempo hicimos una pequeña amistad y bueno, a partir de ahí salió que el padre, que un día me llama, que era un muy buen soldado, me dio la información esa, y ahí él mismo se puso de lado para que yo rindiera de nuevo para aprobar el examen, con un cambio de concepto. Es un poquito la historia, ¿no? El hecho, quizás el primer hecho que más lo marca dentro de la carrera militar ya es el combate en Tucumán. No, yo estuve siendo subteniente, ya había aparecido la guerrilla en la zona de Misiones. Entonces mi primera misión independiente fue cuando mi jefe de regimiento, por órdenes superiores, me manda a la frontera con el Paraguay porque se preparaba ahí todo un movimiento subversivo. Era el año 1960, ya había ocurrido la revolución castrista. Entonces, apenas Castro asume el poder en Cuba, ya salieron en todas direcciones grupos para tratar, como hizo Che Guevara después, grupos para tratar de subvertir en el lugar e ir ya haciendo la revolución latinoamericana, la revolución socialista latinoamericana. Lo primero que hacen era mandar para voltearlo al general Stroessner, en Paraguay, que era donde ya llevaba muchos años, ya estaba muy alterada la cosa del Paraguay. Entonces mandaron grupos guerrilleros, estamos hablando del año 59 fue la Revolución Cubana. Apenas termina la Revolución Cubana ya estaban mandando grupos en distintos lugares. Entonces a mí me mandan en el año 59, a fin de 59, que estaba recién egresado y recién casado, así que llevaba 15 días de casado. Entonces me mandaron a controlar toda esa zona de frontera que era de las cataratas de Iguazú hasta el Aguará Iguazú, para controlar la columna guerrillera que se preparaban ahí para asaltar el poder del Paraguay. Muy pocos conocen esta operación. Ahí pude hacer mis primeras armas, por así decir, en el control de toda esa zona que hervía de guerrilleros, de armamento, gente extranjera, porque no solamente que había argentinos, sino que había extranjeros también, había cubanos, había de todo un poco. Y ahí donde prácticamente inicié la enseñanza de la guerra no convencional. Porque hasta ahora el ejército, bueno, para dar una idea, la guerra, de acuerdo a la intensidad del empleo de los medios, se clasifican en atómica, o química, biológica y nuclear, muchos medios de destrucción,
la no convencional, la convencional, que es menos medios, tanques, aviones, la que todos conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial, y la de pocos medios militares, la no convencional o guerra revolucionaria. Entonces yo hasta ahora estaba entrenado en la guerra convencional y algo de la guerra química, biológica y nuclear, porque nosotros teníamos acá alguna formación en esa época que nos estaban iniciando en la guerra química, biológica y nuclear, porque nosotros comenzamos a tener ya un cierto poderío nuclear. Entonces ya, pero nadie se dedicaba a la guerra no convencional. No, esto no es para nosotros. A partir de ahí yo me hice una autopreparación y empecé a estudiar las guerras. ¿Va bien hasta ahí? Y me lo permitió ese episodio que en la Argentina es muy poco conocido. Y allí en la frontera estuve cerca de 5 meses, controlando toda esa zona, guerrillas por acá, etcétera, etcétera, que pululaban en esa zona. Esto es un poquito de inicio. Así que el inicio comencé con esa acción en el año 59. ¿Y en Tucumán usted...? Bueno, en Tucumán, cuando se inicia el operativo Independencia, todavía había gobierno civil, estaba la señora Perón. Entonces ahí me mandan a Tucumán con una unidad de comando a desarrollar labor de lucha antiguerrillera. Es decir, que todo era de uniforme, todo perfecto, con decisiones tomadas por el gobierno constitucional, las órdenes fueron claras y el ejército en ese momento cumplía. Eso fue mi participación en Tucumán. Cuando se da el golpe de Estado, yo me opongo al golpe de Estado, porque las enseñanzas que había recibido desde el año 59 hasta el 75 era que jamás, nunca enfrentar una guerra no convencional, guerra de guerrilla, manifestaciones, etcétera, con gobierno militar. Esa es la enseñanza que habíamos recibido, la lectura, la preparación, jamás. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un gobierno civil que comete errores, al no ser una institución del orden permanente, no pasa nada, viene el otro gobierno y sigue adelante. Pero una institución como las Fuerzas Armadas se ensucian y es para siempre. Entonces, en ese momento, que sería el año 75, que ya se avisoraba el golpe de Estado, yo me enfrenté, me opuse totalmente y fui el único que me quisieron dar de baja, me quisieron pasar retiro. ¿Qué opinión le merece Bussi? Mire, nuestros militares que tuvo el ejército convencional eran buenos soldados, pero para la guerra convencional. Cuando tuvieron que ir a la guerra no convencional, no estaban preparados. A mí me merece el general Bussi y tantos otros maestros que eran gente honesta, gente decente y muy buenos profesionales. Cometieron el error de ir a una guerra no convencional de cual no estaban preparados. Es así que la enfrentaron como guerra convencional, no sé si me explico, cuando ella tiene otras normas, otros modos y otra metodología. Volviendo al general Bussi, yo tengo un buen concepto de él, como soldado. No ya cuando tocó la participación política. Nosotros hacemos soldado y tenemos que terminar como soldado. Podemos tener ideas políticas, porque estos mismos instructores nos enseñaban que el militar debe dedicarse a su profesión específica, conocer de política, pero no intervenir. Esto yo apliqué lo que me enseñaron. Yo creo que está definido, ¿no? Sí. General Bussi me parece una excelente persona y usted ve que es un gran hacedor, un hombre muy trabajador, un hombre serio, pero se quemaron al intervenir en la parte política. El militar debe tratar en todo momento como me tocó a mí,
conozco de política, la analizo a la política permanente, pero no participo. Por eso cuando fue el partido... El partido se creó, pero yo no lo lideré. Ustedes tienen que dividir dos tipos de política. La gran política y la pequeña. La gran política está dedicada a la patria, a Dios y a la patria, a los grandes principios, que es la que llevó adelante el general San Martín, la gran política. Y luego está la pequeña política, que para la atención a las personas, es otra cosa. Cuando acá se habla de política se confunde. Yo me dediqué a la gran política, todo el movimiento, la política, el país, sus riquezas, sus movimientos, sus fases históricas, esa es la gran política, la he estudiado y la sigo estudiando. Pero cuando me dicen, mire señor, tiene que ir a un partido usted a participar, le digo, no, yo no. Pero que no quiere decir que yo... Entonces hay una gran política que sí estoy dedicado, que es el deber de un militar, saber, y de un ciudadano, que tiene que saber todo el movimiento político. Ahora, la política chica ya hay que dejársela a los políticos, porque nosotros estamos acostumbrados a otro sistema, a otra metodología en los cuarteles, y cuando entramos en otro ambiente no nos va bien. ¿Está bien? Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, Rico abandona la parte militar, es lo que hizo correcto. Entonces ahí es donde se pierde un poco, porque ahí hay cierta costumbre y metodología que no encaja con el soldado. Es decir, a veces, viste, hay que jugar y uno no está acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a decir, A es A, B es B, es lo que me forma en el cuartel. Y ahí hay que a veces caracolear un poco, vivorear un poco, y en eso no va. Si ustedes ven lo que le pasó con Menem. Bueno, esto ya cambiamos. Ya vamos a llegar. Bien. 78 y la guerra casi guerra con Chile. ¿Cómo? Bueno, en el 78, que estaba la guerra con Chile, me ordenaron formar una unidad de comandos, que era la primera, porque siempre hubo el ejército normal, tiende a no querer elementos especiales, ¿no es cierto? No le gusta, por ejemplo, todos los países han tenido siempre fuerzas especiales. Bueno, ya cercano a la guerra con Chile, que vino así, necesitaban una fuerza especial y me dieron la orden de formar una unidad de comandos especiales para ejecutar operaciones. Así que allí me aboqué a la formación de esa unidad especial, que después tuvo éxito en Malvinas, ¿no es cierto? Gente muy buena que se jugaba la vida, muchos murieron. Un poquito ese periodo donde ya estaba yo metido en esto. De modo que esta contestación yo creo que ya está para más. ¿Y cómo... preparado para estar sobre Chile? Esto le sirvió como base, me dijo usted, para el tema de Malvinas. Claro, estas unidades especiales, que apenas terminó lo de Chile con ese concepto que tenía el ejército que no les gustaba las unidades especiales, quisieron disolverla. Entonces ahí la peleé muchísimo, le digo, algún momento se va a necesitar. Bueno, logré que esa unidad especial quedara, una unidad especial perfectamente entrenada, disuelta, si no, y llegó Chile y se necesitó, y ya estaba formada. Llegó Malvinas, y ya estaba formada, a pesar de que la emplearon tarde, porque no hay un buen recibimiento a la unidad especial. Fíjense que hoy Estados Unidos, que ha llegado al sumum del ejército moderno, tiene dos comandos donde vuelcan todo el presupuesto militar. El comando de guerra espacial y el comando de fuerza especial. Porque las futuras fuerzas van a ser con grupos muy chicos, muy reducidos, bien preparados, ágiles, ¿no es cierto? Eso va a ser el futuro. Y nosotros lo quitamos del medio. Es decir, que usted veía cosas que quería hacer y el ejército ya estaba muy conservadorizado, o ¿cómo podría decir? Muy normatizado, muy 100 años sin guerra,
ya estaba muy aplastado, no sé qué palabras emplear sinceramente, muy aplastado, muy estructurado, entonces no querían agarrar, que es lo mismo que le pasó al ejército francés. Cuando el ejército francés se refugió en la línea Maginot después de la Primera Guerra Mundial, el mayor de Gaulle, desesperado, hablaba de tanques, de unidades de tanques, que había que en la profundidad meter columnas de tanques con apoyo a aviación, y el Estado Mayor francés le decía, no, quiten a este mayor de acá, que este mayor no sabe nada, de muy poco grado para saber. Mientras tanto, los alemanes estudiaban los libros que escribía de Gaulle, y un día los libros que escribía de Gaulle de mayor se lo metieron dentro de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y el teniente de Gaulle ya era teniente coronel, entonces lo llamaron y le dijeron, teniente coronel de Gaulle, tome esa brigada de tanques que está en una fábrica y ponga en ejecución sus ideas. Ya era tarde. Entonces el ejército, las Fuerzas Armadas nuestras ya estaban muy aplastadas, muy conservadoras, y no querían ninguna innovación. Y por eso que esta unidad especial la peleé mucho, y esta fue la que solucionó el problema en Chile, para Chile, en Malvinas, y también fueron empleadas en el Operativo Independencia por mí. Le hice la primera experiencia, esto poco saben, pero la primera experiencia, digamos, primero vino Chile, después de Chile, no, primero vino el Operativo Independencia, ya me estaban diciendo algunas cosas a la cabeza, el Operativo Independencia. Ahí yo ya teníamos esa unidad especial y le hice el primer ensayo lanzada detrás del dispositivo antiguerrillero en Tucumán, con gobierno constitucional. Yo siempre combatí por orden del gobierno constitucional. En segundo término, esas unidades se emplearon en Chile y después se emplearon en Malvinas, pero ya no conmigo. En Malvinas ya yo tenía un regimiento común, así que fueron a órdenes de dos jefes, el mayor Rico y el mayor Castañeto. Pero yo tuve la oportunidad de ensayarlas en el Operativo Independencia, de, ¿cómo podría decir? Analizarlas si se podía o no. Ahí hice la primera prueba. Es como un vuelo de prueba, ¿viste? Cuando hay un avión hay vuelos de prueba. Cuando hay ciertas operaciones se la debe probar a ver si sirven o no sirven. Y después fue en Chile, y después ya dejé esa unidad, fui a Malvinas con un regimiento que es el 25 en forma ya normal. Regimiento, usted lo tiene que preparar en Sarmiento. En Sarmiento. Ahí en Sarmiento fui destinado y allí con ese regimiento recuperé las islas. ¿Cómo se entera de los planes del gobierno con respecto a la recuperación de las islas? Bueno, yo me entero porque me convoca el general García. El general García, cuando yo tuve esa reacción en contra del golpe de Estado, él era el director de la Escuela de Infantería y yo era mayor. Entonces el general García, en una reunión de oficiales, que eran 100 oficiales, expone que como que estaba viniendo un golpe de Estado, como que la situación del gobierno, que ya estaba en debilidad total, y además la guerrilla que ya pululaba y mandaba dentro del país, gobernaba el país, que ya no iba a quedar otro camino para esta situación. Entonces yo ahí fui el único que respondí que no estaba de acuerdo, que había que apuntalar el gobierno constitucional y ayudarlo a resolver el problema, pero no con la Fuerza Armada exponiéndola, sino con las órdenes del gobierno constitucional, por lo que iba a suceder, que sucedió. Entonces ahí el general García, era el año 75, me castigaron,
y me sacaron el pase. Bueno, ahora vamos al 81, al principio del 82, ya pasaron del 75 al 82, ya el coronel García ya es general, entonces viene de comandante del regimiento donde yo estaba. Y apenas llega al regimiento, yo le presento al regimiento y él me dice, quiero hablar una palabra con usted. Como ya habíamos tenido malas relaciones a raíz de este tema del golpe de Estado, me llama aparte y me dice, bueno, va a ir a Bahía Blanca que tengo una misión para usted que le va a gustar. Entonces, bueno, vaya, dice, de civil, normal, así que no se note. Y allá cuando llegué me hizo jurar, principio del 82, que iba a guardar el secreto sobre una Biblia, y de allí me puso a trabajar con un equipo en secreto, con un equipo militar, para preparar el plan de recuperación de la selva. Quiere decir que más o menos en enero, mediados de enero, cuando yo me entero de la operación. La operación estaba pautada para el 24 de mayo. La operación estaba pautada para el 24 de mayo. ¿Por qué? Ya el 24 de mayo, hasta el 24 de mayo, la clase ya estaría formada, la clase estaría preparada, y aparte le ofreceríamos en mayo el invierno a los ingleses. O sea que pero lo fundamental era que la clase ya se encontraba preparada. Bueno, se produce lo que se llama en el léxico militar los imponderables imprevisibles. Y un equipo un equipo que compra chatarras, todo en forma legal, concurre a la isla Green Picking, todo legal, con el señor Davidó para la cabeza, para recuperar todo ese material. Y siguen los imprescindibles, llegaron, todo perfectamente bien, y un obrero común, sin que nadie le ordenara, pues hizo una bandera. Apenas lo vieron los ingleses, ya tomaron eso como una agresión, ¿no es cierto? Y allí mismo ya se inició, se aceleró. Quiere decir que fue un acelerador. Siempre yo le digo al señor Davidó que fue el acelerador, porque tampoco había grande firmeza en las decisiones de hacer la operación. Esto acelera. Es así que cuando nosotros iniciamos el movimiento marítimo hacia las islas, todavía la orden no estaba dada, pues había muchas dudas con respecto a Malvinas. Bueno, a partir de ahora se acelera y ya se traslada la operación al 2 de abril, o sea que se acorta casi en 50 días. Y allí no nos quedó el tiempo nada más que para preparar el plan de recuperación, pero no el de defensa. Ya no el de defensa, porque el plan donde yo trabajaba era recuperación e inmediatamente defensa. Nos dieron nada más que la oportunidad de hacer la recuperación y defensa, nos quedamos en el aire, pensando de que se arreglaría en forma diplomática y política, pero no quedaba otra, porque ya los ingleses rodearon las islas con submarinos, con aviones, con satélites, ya quedamos encerrados en una fortaleza rodeada, fortaleza tomada. Quedamos rodeados y ya los barcos con el material para las fortificaciones, para la preparación del terreno para defensa ya no pudo ser. Y nos quedamos ahí, cortos, rápido nos arrinconaron. ¿Piensa que fue una equivocación Malvinas? Mira, no. Malvinas, ahora vuelvo nuevamente a lo que me enseñaron en mi casa. Cuando vos hay cosas que no las planeás y que te vienen de improviso, eso viene de Dios. Así que yo cuando fui observando todo esto, lo miré no con ojos occidentales, sino con ojos orientales. Entonces, cuando primero que se produjo esto, para mí me llamó la atención, en un momento de caída del país. Luego, que me designen a mí. Me llamó la atención también, porque podrían haber agarrado cualquier regimiento del sur, pero que me digan a mí que lo haga, ya me agrega otra señal más.
O sea que luego lo que pasó con Davidoff, que provocó la reacción. Entonces yo creo que esto fue, y voy a ser concreto y voy a demostrar bien claro mi pensamiento, una maniobra de la providencia. Tengo mi fundamento para eso. La providencia se adelanta y nos regala Malvinas como gesta religiosa, que no llegó a ser gesta religiosa solamente en un principio, cuando se le colocó el nombre de la Virgen, etc. Cuando yo vi eso, la mejor prueba es inmediatamente, no fui yo a proponer. La misma situación que estaba, las condiciones meteorológicas obligaron a buscar una solución. Y no tuvieron otra que ponerle el nombre de la Virgen para que lo protegiera, sino la operación no se hacía. Entonces, eso a mí me daba la pauta de que era religiosa. Y luego, todo lo que continuó fue religioso, porque la pista que enterramos en Rosario no la destruyeron, el desembarco de los ingleses, que ese día los ingleses desembarcan porque estaba cubierto el tiempo y entonces la aviación no lo podía castigar. Se abrió otro tema. Otro tema fue en Bahía Agradable, cuando los ingleses ya venían en un estado de cansancio total, acortan la marcha a pie, terreno muy difícil, y desembarcan en Bahía Agradable. Todos fueron parte de una misma maniobra providencial, que lógicamente esto, somos pocos los que decimos que fue una gesta religiosa. El resto, no, que un error, todo. No fue un error. Fue el regalo que Dios nos manda, y hoy, a la luz de lo que estamos viendo en el país, lo único que nos queda, y que la gente se conmueve cuando nombra Malvinas, que si no, ya la palabra patria, nación y Estado estaría borrada en estos casi 30 años. Lo único que conmueve a la gente hoy en Malvinas, y han hecho lo imposible para sacarla del medio, para corrompieron grupos de soldados, etc. Pero está. Y cada día con más fuerza. Entonces, todo eso me da la pauta a mí que fue una gesta religiosa, pero que el hombre en su ceguera no la acepta. Y estamos todavía protestando, algunos hablando de la parte militar, pero no le dan bajo ningún punto de vista el contenido religioso. Y es lo que nos ha quedado a nosotros como reserva para que algún día que se necesite, en un país como hoy que está totalmente internacionalizado, pero con maniobras bajas como la prostitución, la droga, la tergiversación de los sexos, la confusión, todo eso forma parte. Malvinas está como una piedra aflorando en el mar, manteniendo la vigencia de los valores superiores de la patria. ¿Usted cree que esa fue la misión de la gesta? La misión de la gesta fue por sobre todas las cosas religiosa, porque si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar de que íbamos a ir contra los ingleses y los norteamericanos, muchos no la hubieran iniciado, sobre todo los pragmáticos. Cuando un día, y ahí en ese libro figura, que fui a proponer realizar los estudios sobre el conflicto de Malvinas, el probable conflicto de Malvinas, ahí figura, me trataron como si estuviera con unas copas encima. Entonces dice, no, tenía la intuición que se iba a producir. Por eso, esto salió así. Y cuando sale así, inclusive cuando se ordena trabajar sobre Malvinas, fue un grupo muy chiquito, los estados mayores no sabían. Los estados mayores no sabían. Porque creo que se pensó que si lo comunicaban como una cosa general, habría muchas contras para hacerlo. Esto salió así, fue una gesta religiosa y patriótica, más allá de los resultados. A nosotros, la doctrina de la Iglesia como cristianos nos manda a dar el buen combate, que luchemos, más allá de los resultados. Pero hay gente que está premiada con los resultados. Entonces, no, pero no ganamos si tuviéramos barcos, si tuviéramos esto, sí, con toda la improvisación. Pero esto hay que tomarlo como una gesta religiosa y patriótica a ultranza. ¿Se podría haber ganado? Mirá,
Se podía haber ganado, se podría. Con todo, ¿eh? Con todo se podía haber ganado. O sea, acortada en 40 días, no llegaron los refuerzos. Y esto lo dice el contraalmirante, el general que mandó se me fue un poco la cabeza el nombre, Moore. Cuando él vio que el esfuerzo era tan grande que tuvieron que acortar el esfuerzo de aproximación grande, que ahí la unidad de comando le produjeron bajas y las fuerzas del Regimiento 25, acortan, a ver si habría acá por ahí, acortan el camino a Puerto Argentina. Ellos venían por acá, más o menos, ¿no? Por acá. Y entonces dan toda una vuelta por mar y acortan el camino con la vía marítima. Y ese día, porque los chilenos le daban el aviso cuando salían los aviones de las bases, y ese día estaban haciendo mantenimiento de radar. Entonces estaban los radares apagados y entonces se hace la aproximación y ahí vino la Fuerza Aérea y le dio otra paliza inmensa. Que sí que ellos venían cansados, venían agotados. Ellos se llegan hasta el lugar y el general Moore le dijo: señores, duró 3 días la batalla. Si ustedes no empujan fuerte y ocupamos Puerto Argentino, es de decirle que viene nieve, vienen nevadas. Y a partir de ese momento vamos a tener que cavar trincheras. Digamos ahí nomás. Lógicamente en nuestro lado ya había mucho cansancio, mucho bombardeo que produjo un gran cansancio a la gente. Pero estuvimos ahí. Pero ellos tenían previsto lanzar un proyectil atómico sobre Córdoba. Quiere decir que sí o sí ellos iban a ganar, sí o sí. Entonces el detalle fue porque no podían permitir perderse. Pero no por un amor propio de inglés, que sí, había amor propio, sino porque, como le dijo la señora Thatcher, que si Argentina se salía con la suya y recuperaba ese dominio inglés, otras naciones iban a tomar la misma conducta e Inglaterra, sin la comunidad británica y los dominios que tiene, Inglaterra no es nada. Entonces, fue un empujón duro que hicieron para poder, pero estuvieron ahí. Pero de todas maneras hubieran ganado, porque tenían previsto tirar un proyectil atómico sobre Córdoba. ¿Qué pasa cuando vuelve de Malvinas? Ustedes lo envían a Panamá. ¿Cómo era la situación actual en ese gobierno? ¿Por qué usted a Panamá? Bueno, primero que el gobierno militar no sabía qué hacer con nosotros, porque tampoco tenían experiencia, estaban preparados para una derrota, entonces no sabían qué hacer, no sabían cómo tratarlo, y ya no empezaron a considerar que es normal que el ejército conservador comienza a desechar a los restos de, como pasó en Estados Unidos con Vietnam. Entonces ya empezaban a aislarnos, el mismo ejército, su cabeza, no todos, pero expulsaban. Entonces, ahí comenzó por el propio gobierno militar, que no supo tener la grandeza para hacerlo llegar, aunque sea reconocerle el esfuerzo, pues hizo esfuerzo, pelearon, mucha gente quedó en el campo de combate, y más allá de los resultados, pelearon, como decíamos recién. Nosotros los cristianos tenemos que combatir, más allá de los resultados. Bueno, a partir de ahí ya cada uno fue buscando meterse dentro de la fuerza y seguir su ruta, y ahí me tocaba ir al agregado militar, por calificaciones, calificaciones, entonces, y no sabían qué hacer conmigo. Claro, porque el regimiento se había comportado correctamente, los oficiales habían peleado, habían, tanto en los ataques como en la defensa, cumplieron.
Y de una derrota, venir con héroes, ya es un premio. Yo rechacé todo tipo de medallas y todo eso, no me interesaba. Pero tengo que decir que el Regimiento 25, donde estaba, pelearon y quedaron gente en el campo de combate. Y fue el regimiento que más bombas recibió, que en la zona del aeropuerto recibió 120 toneladas de bombas. Bueno, a partir de ahí, a mí me mandaban de agregado militar a Alemania. Como yo tenía un chico enfermo, casi había pedido quedarme, porque tenía un hijo que después falleció, Mariano. Entonces después dijeron en Alemania, no, vamos a mandarlo a Egipto. Pero vi que había vacilaciones a dónde ponerme. ¿Viste cómo es la cosa, no? Y por último me mandan a Panamá. Es así que después que me designan a Panamá, muchas personas me dijeron, pues ¿cómo vaya ahí? Es un lugar caliente, un lugar con problemas. Y fui a Panamá. Así, cumplí órdenes. Yo nunca busqué un destino para beneficio de nada. Respeté lo que dice el destino. Ahí fui. Y fui a Panamá. Y en Panamá me tocó, a pedido del comandante en jefe del presidente de la República, y en cumplimiento del Tratado de Panamá, del Tratado Torrijos-Carter, de remozarle la fuerza de defensa, digamos, hacerle un ejército, porque tenía una especie de guardia ellos. Y bueno, durante 4 años me aboqué a formar, de acuerdo a lo que era el Tratado Torrijos-Carter, que si no tenían tan cantidad de efectivos, no le podían al 2000 entregarle el canal. Yo cumplí con eso. Bueno, cuando se hizo todo eso, ¿qué hizo Estados Unidos? Invadió. Porque necesitaba tenerlo de dependiente a los panameños. Le entregó el canal, pero sin tropas. Y automáticamente, ante un inconveniente, ellos ocupan enseguida el canal. ¿Te das cuenta? Y a mí me tocó eso. Y lo invadieron, mataron gente inútilmente. Una operación como, bueno, tenemos que mirar Irak, tenemos que mirar Afganistán, para darnos cuenta, tenemos que mirar Gaza, para darnos cuenta que matan sin razón, no sé si me explico. Dentro de cada cuerpo humano hay un alma, que no se puede romper las carnes, pero adentro hay un alma que está provista por Dios. Matan. Bueno, hicieron con los panameños lo mismo. ¿Cómo fue su relación con Noriega? Bueno, el general Noriega le han hecho un cuco, como hacen todos. Si hubiera sido la época alemana, le hubiera dicho que era nazi. Pero como era la época de los comunistas, le decían que era comunista. Y después cuando vieron que era un hombre nacionalista, un hombre bien formado, un hombre cristiano, entonces que era no sé qué cosa. Es decir, ellos toman un personaje y lo destruyen, como hicieron con Saddam Hussein, como hicieron con Bin Laden. Saddam Hussein y Bin Laden fueron agentes de los Estados Unidos. ¿Está bien? Bin Laden es un hijo de un empresario que trabajaron con los Bush. Y un día, como el Senado norteamericano es el que tiene que aprobar la entrega de armas, bajo cuerda lo convencieron a Bin Laden para que echara a los rusos del Asia Central. Bin Laden cumplió. Y los que no cumplieron son ellos. Por eso que es entre ellos la pelea. Saddam Hussein fue armado para que detuviera la revolución islámica de Irán. Entonces lo armaron a Saddam Hussein con Irak para ir en contra de Irán, para que no se expandiera la fe islámica. No sé si está claro. Y después, cuando no les sirve, ¿qué hacen? Lo patean y lo tiran al tacho de basura. Noriega colaboró muchísimo con Estados Unidos. Muchísimo. Pero cuando un día, yo estaba ahí, ¿no? Estoy contando cosas. Le ordenaron, tenían que armar a los contra nicaragüenses para pelear contra el gobierno sandinista. Entonces le pidieron a Noriega que le entrenara los cuadros de los contras. Y Noriega se negó. A partir de ese momento cayó en desgracia al narcotraficante, le decían. Y ellos negociaron la entrega
de armamento de Irán a los contras a cambio de droga, que la distribuyeron en los barrios negros, la famosa operación Irán Contra, que a lo mejor vos, Ignacio, habrá escuchado. Esa operación se montó por el padre de Bush, que consiguieron las armas para los contras, porque el Senado no está autorizado a firmar por armamento, y le pagaron a los que trajeron armas con droga y la autorización para vender droga en los barrios negros. Lo mismo que se hizo con Menem. Cuando Estados Unidos le pide a Menem armamento para Croacia en contra de los serbios y para Ecuador en contra de Perú, que Fujimori no era persona grata, ¿quién lo hace? Un sirviente latinoamericano, en este caso fue Menem, y Balsa y toda esa gente que le dieron 7.500 toneladas de armas, eso está a la vista, pero que cumple la orden de los norteamericanos. Esta es un poquito la historia, decir que no estoy contando nada que vos no sepas. Todo esto se sabe, son acuerdos bastardos entre esta gente que han perdido su rectitud. Volvemos a lo mismo. No puedo aceptar que un extranjero venga a mandar en mi país, y tampoco puedo aceptar que saque armas de mi propio país, lo debilite para entregarle para que se mate en otro lado. Eso no lo entiendo y lo voy a seguir sin entender hasta el día que me vaya del planeta. Usted estaba haciendo un repaso, peleado con algunos sectores de ejército. Bueno, yo no estaba peleado, te voy a decir. Bueno, tenía problema en contra suyo. El ejército, nuestra nación, y te voy a dar el fundamento. Pregúnteme con toda tranquilidad que yo le voy a contestar. El ejército tiene el 50% del ejército es profesionalista. Quiere decir que cumplen órdenes. Tiene un 15% que obedecen a los principios de la nación y de la fe cristiana. Y el otro porcentaje que falta, que son 35%, obedecen ideas extranjeras, que son lo que nosotros le llamamos los liberales. Los liberales es que son casualmente los que han producido toda esta entrega de cosas, porque no tienen enraizado el espíritu nacional dentro de su país. ¿Está bien? Entonces, yo lo único que he hecho con un grupo de gente, que no eran muchos, que prácticamente fueron dados baja, obedecemos a los principios de la fe y de la patria. Pero eso lo traigo por sangre. No sé si me explico. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a obedecer a esos principios si yo agarro el animal más salvaje, si yo agarro al león, el más salvaje, y le pregunto cuáles son sus principios, me va a decir, mi familia, mi territorio, que es mi patria. Y si le pregunto cuáles son los principios más arriba, le dice, mire, yo no tengo inteligencia, obedezco a mi especie, de la cual me mantengo hasta mi extinción. Es decir, el animal la tiene. En cambio, nosotros acá teníamos el ejército dividido en profesionalistas, liberales, que son los que hicieron todos los golpes de Estado, y patriotas, no nacionalistas, patriotas, los que obedecemos a los principios de la patria. Bueno, cuando se levanta, se hacen todos estos levantamientos, se levanta la línea patriótica, la línea que había estado en Tucumán, que había estado en Malvinas, que había estado en Chile, en primera línea. Esa es la línea que se levanta, la que tenía el contenido. Y bueno, se luchó y copan los liberales y los profesionalistas. Y yo me pregunto, ¿a dónde llegamos? No sé si llegamos con la Fuerza Armada destruida o no. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos, pero yo trato de darte los fundamentos hacia dónde vamos. Entonces, el otro día me preguntan, y esto cierro para escucharlo a ustedes, donde me pregunta un grupo de gente y dice, dígame, ¿cómo es posible que el ejército haya permitido su destrucción, la Fuerza Armada? ¿Por qué? Bueno, entonces le puse el ejemplo de la planta. La planta,
un arbolito, una planta cualquiera, se nutre del sol, de lo superior, y allí fabrica el contenido de la planta, que es la clorofila, que le da la savia a la planta y le inunda sus raíces. La gente que le explicaba me miraba. Bueno, le digo, la Fuerza Armada perdieron el contacto con lo superior, con el sol. No sé si este ejemplo sirvió. Perdieron porque muy buena gente, como lo nombramos recién un general, muy buena gente, de principio, soldados, bien, profesionales, etc. Pero han perdido el contacto con lo superior. Y lo que nos alimenta a nosotros es lo superior. Usted volvió de Panamá, Sí, señor. enemistado con parte de los sectores del ejército. El gobierno no lo veía con buena cara y Estados Unidos lo venía siguiendo. Sí, señor. Estaba peleado con todo el mundo. No, ¿Qué hace? no, estaba llevando adelante mi bandera. Yo no me peleo con nadie. Estoy seguro que nos sentamos. Pero mi bandera sí la mantengo bien alta. No, yo llevaba mi bandera, entonces los que se peleaban era el resto. Porque yo llevaba la bandera. Pero ¿qué pasa? Fíjate, yo estaba en Panamá cumpliendo una misión patriótica, ayudando a un gobierno a que pueda resolver a fin de siglo su problema de pasar el canal que le correspondía. Le armé el ejército, le armé todo. Y desde acá a Argentina me mandaban un hombre para matarme. Un agente de inteligencia llegó allá a matarme, creo que por ahí dicen algunos. Luego me hicieron una campaña de prestigio. Luego, de eso, me negociaron a ver si me dejaban un año más, como un objeto. Y por último, no sabiendo qué hacer conmigo, me pasaron al retiro en el extranjero, que nunca se hace por una cuestión de prudencia. Es decir, que el que va a pasar al retiro, se le dice, bueno, ¿de dónde te salió el pase? Al Estado Mayor General del Ejército. Allá no. Del apuro que tenía para hacerme desaparecer, me pasan al retiro allá. Yo tengo mi amor propio. Entonces decidí adoptar la actitud que tuve que adoptar, hasta en el orden personal. El primero, que ya me habían convocado porque acá había un desastre entre los oficiales jóvenes, que nadie se animaba a conversarlo, a sus propios hijos. Y aparte me exacerbaron, volvemos nuevamente las señales, que ya exacerbándome, como para provocando, y yo digo, bueno, vamos a suponer que aceptamos que todo esto. ¿Para qué? Para llegar a lo que estamos hoy, la Fuerza Armada, que la han destruido sus propios integrantes en su interior. Bueno, no estaba enojado. Yo lo que sí, quien se encuentre, si vos me decís que tengo que hablar con el diablo, lo hablo. Pero con el diablo vamos a hablar primero de mis principios naturales. No es que le venga a imponer. Yo le voy a hablar de los principios de la patria, de la historia, de la cultura, de la fe cristiana, de la familia y de los valores en las costumbres argentinas de muchos años atrás, que venimos de los griegos, de los romanos, de los españoles. A eso le voy a hablar. Entonces, y usted no será, yo no soy nada más que eso. Obedezco la fuerza de mi raíz, que me dan los valores superiores. Con nadie me enojo. El día que alguien ha pedido acá venir a verme, yo recibí a todo el mundo. Pero el que viene aproximándose sabe que no me va a poder dar vuelta, porque la tengo en el alma. Eso lo volvemos nuevamente a nuestros padres, que investigaban en el alma de cada uno que había. Y lo que encontraron fue humildemente esto, que me costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pero usted dice que usted perdona a todo el mundo. Si lo llama Menem, ¿usted lo recibe? Bueno, el próximo, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, yo, el prójimo, lo amo, lo recibo, he comido con cirujas, he comido con cuanta persona vivo he comido. Pero este hombre, al traicionar la patria, ya no es próximo, es lejano. Entonces, ya no lo puedo tratar como próximo con el cariño que lo trata a ustedes. Pero sí, le rindo amor por medio de la oración, pero no por el contacto físico.
por la cercanía física, pero no dejo de rezar por su alma. ¿Te das cuenta? Es decir, que yo llego a amar a mi enemigo con la oración, pero no en una mesa como si acá no hubiera pasado nada. Bueno, pero usted ora, pero lo llevó al juzgado unas cuantas pruebas de... Porque tengo que hacer justicia. Tengo que hacer justicia. Porque mañana, cuando digan todo este armamento que salió, una fábrica volada de Río Tercero, etcétera, etcétera, ¿quién es el culpable? El castigo debe ser, es una misión, la justicia. Dice casualmente las virtudes son fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales, sobrenaturales, y la justicia, templanza, fortaleza y prudencia son aplicables acá. Yo tengo que hacer justicia, inclusive hasta conmigo mismo. Yo he tenido que a veces tomar, ante errores míos, aplicarme yo mi justicia contra el error producido. Pero el caso particular de Menem ha sido un hombre que me convocó para arreglar el ejército. Y yo vine atraído por la misma sangre, una serie de cosas, y resulta que después de la operación Tablada, se da vuelta y entonces entra a atacarme. No cumplió su palabra. Entonces, ¿qué es? Es lejano. Ahora, si él un día viene, no estoy abierto, ¿no? Dice, mire, me arrepiento de lo hecho, y el arrepentimiento sea auténtico y profundo, yo lo perdono. Ese es lo bueno de nuestra fe católica, ¿no es cierto? Vamos a suponer, pero yo tengo que estudiarlo bien, si él está arrepentido o no. Entonces yo no puedo coartar una intención espiritual de él de agarrarse la cabeza y decir, ¿qué hice? Pero hasta ahora no se arrepiente absolutamente nada y fundió el país. No, yo tengo... ahora, él es lejano, pero rezo por él. Le tengo mucha lástima. ¿Cómo usted estaba afuera cuando fueron los alzamientos de Rico? Claro. El caso particular, nosotros éramos un grupo de oficiales, que éramos muy pocos, atentos a los acontecimientos que iba a pasar, porque esa es nuestra misión, no conspiración, sino que nosotros veíamos el deterioro que venía un deterioro. Y yo tuve mucha también enseñanza de los viejos drusos, que eran hombres de 100 años, como tenía mi papá, 107 años, que sin tener mucha instrucción, porque no habían ido ni a la escuela, tenían intuición. Entonces ellos nos dibujaban cómo podía venir la cosa. Y en ese entonces no había televisión. Entonces nosotros a los postres de un almuerzo, una cena, escuchábamos a los viejos. Entonces, ese grupo de oficiales, que donde estaba Rico, veníamos vislumbrando cómo iba. Y no conspirábamos, estudiábamos la situación. En un momento dado, Rico se entusiasma y se levanta con todos ellos para una causa justa que era el ejército. Pero yo no tenía conocimiento. Estaba en Panamá. Aprovecha la oportunidad para lo carnal, asumir, se olvidó, se le cayeron, se le perdió el sol, ¿no es cierto? Y yo ya lo venía observando, porque acá dice en uno de los capítulos que él un día me vino a proponer un golpe de Estado en Malvinas. Por eso este libro ustedes no lo conocen. No. Bueno, este es importante algunas cosas. Entonces me vino a proponer, con los 5 kilómetros los ingleses que lo veíamos por el Antioquia de campaña, me venía a proponer un golpe de Estado en las islas, General Menéndez. Pero lo que él buscaba ya, ¿cómo te voy a decir? Desbancarme. Como yo era el más viejo de los comandos, que más he trabajado con las fuerzas especiales, dijeron, lo vamos a sacar. Entonces ahí buscó. Y luego cuando llegó al continente, ahí vio la oportunidad que yo estaba en Panamá, embarca a toda esa gente y la gasta. Y se dedica
a los bienes personales y materiales. Porque es muy fácil bajar de los bienes espirituales, hasta yo me cuido, Ignacio, porque soy un humano miserable, débil. ¿Los levantamientos de Rico apuntaban a algún tipo de golpe institucional? No. Los levantamientos de Rico apuntaban, creo que en un principio, él buscó sacar al ejército del pozo que estaba. Quiero pensar. Pero termina luchando por los beneficios para él. Es muy normal que todo soldado o todo ejército pase por 3 etapas. Que Lartegui, un escritor francés, escribió 3 libros. Los centuriones, los pretorianos y los mercenarios. Los centuriones son los que luchan por la idea, como Roma, que cualquier soldado estaba embebido de los principios de Roma. Pero cuando vino la decadencia, ¿qué pasó? Ya cada uno buscaba ir a la legión de Octavio, a la legión de fulano, ya carnalizaron los principios. Y luego terminaron como mercenarios. Entonces, caso particular, nosotros venimos del ejército sanmartiniano, que eran centuriones. Y en eso nos embebimos, los oficiales del ejército, en el espíritu de nuestro gran prócer, el general San Martín, que fue el único que conquistó y no se quedó. El único que libertó, pero no conquistó. Y luego vinieron los pretorianos. Yo obedezco al general fulano, bueno. Y por último los mercenarios. Entonces él, sin querer, sin controlarse, cayó en el tercer escalón, que son los mercenarios. Se quedó en la política, empezó a censurar a sus camaradas, tenía su buen auto, sus buenas cosas. Es muy fácil, ¿eh? Con Rico también se peleó. Mira, yo cuando vi que él se apartó de los principios de un oficial sanmartiniano del ejército, ahí tiene que recordar a algunos de los amigos, ¿no? Le hice un juicio. Le hice un juicio acusándolo de su conducta. Y allí es cuando él, burlándose un poco, yo lo expulsé con toda mi fuerza. Y después se dedicó a todo lo que hizo. Ya estaba él alterado. Ojo, como me puedo alterar yo espiritualmente, El demonio trabaja, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hice fue juzgarlo y expulsarlo, porque ya había perdido su mística, había perdido el sol que lo iluminaba y se quedó con los privilegios que nos da la tierra. Pero Rico pidió por su indulto. No. ¿Cómo? No tengo conocimiento. No me beneficia nada. Escúchame, no me beneficia nada. Si vos supieras mi indulto, ¿dónde viene? Así que en una palabra, no. Doctor Frondizi. Yo también te voy a decir una cosa, doctor Francisco. Yo te voy a decir una cosa. Él no es mi prójimo Rico, pero rezo por él. Y así que el rezo es la herramienta cristiana que uno tiene para no caer en lo mismo del otro. Entonces, yo ahora hablo como hombre de carne, pero rezo por él. Rezo. Porque es una pena de haber visto un buen oficial caer en una situación que no era la que tenía que haber hecho. Y era, digamos, el que se me aproximaba más a mí en caso de cualquier cosa. Pero como pasó, viste, cuando nosotros conversábamos el tema, no conspirábamos, conversamos del tema porque el ejército normal no se dedicaba. Entonces nosotros hacíamos algunas reuniones, conversamos cómo viene esto, cómo viene lo otro, cómo se hace, hasta que al final él se quedó, como se quedaron los ingleses cuando renuncian a la en el año 1500, a la gran maniobra civilizadora cristiana, renuncia y dice, no, dedíquense ustedes a los valores superiores que dice, nosotros nos vamos a dedicar a la conquista del mundo, tangible, sonante y cantante, que es lo que están hoy Estados Unidos e Inglaterra, por eso que tienen pronto su caída,
no se puede sostenerse, es igual que un cuerpo, yo lo quiero sostener a fuerza de mantener el cuerpo. ¿Y lo otro que hay adentro? O sea que a Rico lo dejamos con Menem. Y Rico ya, él puede estar en cualquier lugar, porque perdió el norte, perdió el sol. Lo que le contesté, que yo te comenté, es muy simple, perdió el sol. Yo el día que pierda el sol, por ahora me estoy bien quemado, estoy mirando al sol, a lo superior, es muy difícil que caiga. Pero él cayó, y de la caída tampoco quiso ayuda, porque si vos en un momento dado decís, bueno, caí, ayúdenme. No, siguió porque le gustó el ambiente de la caída, porque es agradable, tiene de todo, por un tiempo. Bueno, pero usted de Rico toma el tema de los alzamientos. Mucha gente dijo que el tema de los alzamientos de Rico en verdad los había programado usted también. No, solo él, yo lo tomo porque me fueron, cuando él cae preso, fueron allá militares a buscarme, entre los cuales uno que para mí fue clave, que es el teniente coronel Gustavo Martínez Subiría, del cual yo me había criado con los libros del abuelo, que se llamaba Hugo Watts. Este muchacho fue hasta allá, este teniente coronel, un tipo de primera, un hombre distinguidísimo militar, como persona, y él fue a decirme, mire, me vienen a ver a mí que soy teniente coronel para otros alzamientos, eso está levantado, le dicen en Panamá, le ruego que usted venga y se haga cargo. Yo le expreso, mire, que me voy a hacer cargo si esto es una destrucción total. Mire, hágame el favor, yo no lo puedo llevar adelante a esta situación. Venga y ayúdeme. Así que fueron uno tras otro para que viniera. Mire que esto es un desorden total. Sí, ya sé que es un desorden total. Bueno, tratemos de sobre el desorden acomodar las cosas. Porque él me tira un desorden. Aparte, gente que aprovecharon a retirarlo. El ejército liberal aprovechó rápido a golpear y sacarse todo encima de esa línea que había costado muchos años de formarlos, ¿no es cierto? Estaban formados. Y así acepté. Así que yo no estaba en conocimiento de nada, no sabía nada, y vine porque me fueron a buscar, especialmente el teniente coronel Martínez Subiría, del cual yo era amigo de la familia. Ahí se produce Villa Martelli. Bueno, ahí se produce Villa Martelli y ahí intentamos resolver el problema. Cuando yo me encuentro con el general Caridi, le digo, mi general, úseme para resolver el problema del ejército, dividido no lo vamos a poder resolver. Entonces yo no soy cara pintada, yo vine como mediador entre los dos ejércitos a resolverlo. Yo paso al retiro, porque no soy un hombre que busque cargos, busco cargas. Cargo viene de cargas, pero tiene un significado distinto. A mí me gustan las cargas. Bueno, esta gente, en connivencia con el gobierno de Alfonsín, que venía destruyendo la Fuerza Armada, es cosa de loco, en un principio me aceptaron y firmaron un pacto. Y yo creo, porque he nacido para creer. No soy un desconfiado. Y bueno, y me metieron una serie de engaños, de cosas, colmenes, que sé yo cuánto, que me obligan al segundo levantamiento. No me quedó otra alternativa, pero el mismo ejército se cava su propia tumba por oscuridad intelectual de sus generales, que no tenían la luz, no tenían cómo era, no vislumbraban. Eran buena gente, sigo insistiendo, gente muy buena, han sido muy buenos profesionales, pero no tenía la luz del alma. Pues Caridi lo fue a amenazar a usted, dijo que los iban a bombardear. Claro, entonces cuando él, no ni me amenazaron, me tiraron directamente y yo tuve que responderle con un fuego caritativo y generoso, porque le rodeé la posición de ellos, me tiraron sin miramiento, un odio tremendo. Entonces yo ¿qué hice? Tenía unos morteristas muy buenos y le rodeé la posición con fuego, como amenazando un cierre. Y ahí vinieron a pedirme el Parlamento. Y en el Parlamento
me volvieron a engañar. Terrible. Como el 3 de diciembre del 90, probado en el juicio, tiraban los propios tiradores especiales del bando del otro lado a su propia fuerza para echarnos la culpa de la muerte. ¿Lo sabían ustedes esto, no? Sí, no, era una pregunta que después le quería hacer con respecto. Entonces, ¿sabés qué pasa? Cuando se pierde el honor, se pierde la hidalguía, se pierde todo. El otro día estuve escuchando a Carnota, que era periodista de Radio Mitre. Le tiraron de la propia fuerza. Y él dijo que fueron así. Nosotros jamás, porque no hemos... lo que hice prevalecer en toda esta suerte, lo que hoy hablamos en un principio, me educaron en la rectitud, en la palabra de honor, en lo correcto, en lo bueno. Entonces no se me ocurre en la cabeza ir a poner un tirador para matar a un hombre propio, mi enemigo. Entonces terminó porque ya eso estaba destruido moralmente. ¿Se arrepiente de haber confiado tanto? Mirá, todos tenemos una falla. Yo me hago cargo y hasta mi misma señora me hizo cargo. Pero yo no me nace la mentira, no me nace macanear, entonces, y no me nace la desconfianza. Estoy delante de un ser humano como ustedes llegaron. Yo lo recibí con total confianza y le estoy hablando con total confianza. Entonces yo tengo que cambiar, tendría que modificar toda mi crianza, y no lo voy a modificar, porque es lo bueno que me enseñaron mis padres. Bueno, quizá a lo mejor tendría que ser más pícaro, ¿no es cierto? Como fueron otros picarones. No, yo no soy pícaro. Entonces hay que elegir otro. Yo soy de la palabra de honor, de lo que hay que hacer, de la cosa. Tendría que haber sido, para el caso de Argentina, sí, más pícaro, pero no soy. No soy y me lo voy a hacer. Después de Villa Martel usted va preso. Voy preso. Me hago cargo de todo y pido una unidad. Entonces ahí Menem me llama. Ya era... Pero antes sale lo de la tablada, usted lo vivió en la cárcel. Tablada sí, todavía, ahí, ahora llegamos. Menem me llama para conversar. Él estaba informado, porque yo le mandé avisar desde Panamá, como ya era candidato, que iba a haber un levantamiento, pero que no se preocupara, que voy a intentar acomodar el ejército, para que cuando él suba, ya esté constitucionalmente dentro de su gobierno. Bien, y él me responde, así que él sabía. Cuando yo vengo y hago Villa Martelli, llegó al oído de él de que habíamos perdido. Entonces él automáticamente da enunciado en contra mío. Claro. Y ahí él después ve que no habíamos perdido, son políticos. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo hacer como esto. No se puede, porque yo tengo que dejar de ser soldado. Entonces a partir de ese momento comienza todo un trabajo de arreglo del ejército. Menem me convoca, yo me reúno con él a sola, no a sola, con el doctor Arias y con dos oficiales más y Menem. Y ahí acordamos nombrar al doctor Luder como ministro de Defensa, al Humberto Romero como viceministro de Defensa, general Cáceres como comandante en jefe, y yo una vez resuelto el problema me iba. Y a incorporar a la gente. Hicimos un acuerdo con Menem. Bueno, todavía él no había sido presidente de la Nación, era candidato al partido, pero no presidente. Es así que en ese interín, cuando él iba a... no, ahí está, estábamos allí, muchas cosas, ¿no? Entonces, se está produciendo eso, se produce Tablada. ¿Qué Tablada? Fue una operación montada del gobierno de Alfonsín para anular la subida de Menem, anular la ascensión de subida de Menem, por temor a volver a ser un gobierno nacional, porque ya venía la internacionalización de las naciones. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Menem ahí se da cuenta, porque alguien le avisa, mirá, larga esto, porque te viene mal la cosa, y Menem se da vuelta. No se da vuelta en ese momento, porque todavía estaban las elecciones. Entonces, como nosotros teníamos poder, cierto poder en todas las unidades,
me dice Menem si yo le daba la seguridad de las elecciones. Y nosotros le dimos la seguridad para que él acceda a presidente. Una vez que él accede a presidente, se produce Tablada. Y ahí él tiene que sacarnos de lado a nosotros. Cuando hablaba el libro de Borrell Merlo, dice Borrell que fue para evitar un golpe de Estado. No, ya estaba firmado todo, eso es una mentira tremenda. Ahora te voy a dar un documento que hice en aquel entonces sobre Tablada. El golpe de Estado ya había desaparecido totalmente. Fue una operación aventurera montada por el gobierno alfonsinista y gente del exterior para torcer rápido eso, y ahí Menem entendió y entonces me tuvo que sacar de encima, me estuvo censurando, desprestigiando, y no me quedó otra alternativa al 3 de diciembre. El 3 de diciembre es una reacción natural ante toda esta gente, toda la injusticia de esta gente, que después se vio lo que hizo en el país, porque con mi persona es lo de menos, yo soy una persona, pero ¿y el país cómo lo levantamos? Y ahí se inicia con Menem, que lo destruye el país, lo vende. Él sabía, digamos, lo que se le venía igual cuando lo desplazó, porque de hecho lo manda a detener. Él, sí, porque yo le avisé. Volvemos nuevamente a lo mismo. Le avisé, le dije, mire doctor, usted me ha convocado, me ha llamado, me ha hecho trabajos, y el hombre no me contestó. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Entonces, no, yo estaba en todo avisado, le avisé a todo el mundo, es decir, que además no le avisé que me iba a levantar en armas, le avisaba a dónde iba a terminar el país. Es decir, que yo lo que hablé con expresidente y le avisé, mire, al país lo llevan a esto, hoy no hay necesidad de contar mucho, miren lo que está pasando, y todavía viene más. Entonces yo lo que hice es cumplir con mi misión, con lo mejor que pude, y que me llevó el destino a esa encrucijada. El último alzamiento fue quizás el más duro de los 4. Claro. ¿Usted cree que Menem quiso ya terminar directamente con el tema? Claro, él no es que quiso terminar. Bush estaba en Brasil y le pidió en la eliminación, por eso que fuimos condenados a ser fusilados. Porque Bush es de Brasil, porque cuando nosotros levantamos el 3 de diciembre es porque Bush venía a arreglar el paquete definitivo de la entrega al país. Entonces, Bush le ordena, no lo invento yo, el que estaba escuchando la radio, en la conversación telefónica entre Bush y Menem, le dice, Charlie, espero que sepas hacer, el que sepa lo que debes hacer con esta gente, así de esta manera nos sacamos de encima y podemos entrar en un mundo y un nuevo orden completo donde vamos a tener toda la felicidad correspondiente. Entonces, ¿él qué hace? Tímidamente ordena al comandante en jefe preparar los fusilamientos. El Consejo Supremo de la Fuerza Armada nos condena a nosotros, fusilados. Y ahí le ordena preparar. Pero se dio el caso que la orden fue así nomás, sin poner la firma. El comandante en jefe, que era en ese momento Bonet, un hombre de poco valor, y Frondizi, que se mueve con el Papa. Entonces de allá le advierte y el Papa recomienda que no haya fusilamiento, porque sabíamos que era un grupo de gente patriota, simple, que queríamos un ejército en condiciones y una fuerza general en condiciones, y no lo que está pasando hoy en el país, que te matan en la calle y no tienen nadie que los defienda, y ni que hablar si una potencia quiere meterse dentro del país, no hay con qué defenderlo. Entonces, el Papa comprendió y recomendó que no hubiera fusilamiento. Esto es un poco la historia. Todos los fallecidos en el último lanzamiento fueron buscados. Todos los fallecidos fueron provocados para que se derramara la sangre, porque ellos sabían que si continuaba se paraba. Entonces se produce el primer golpe acá en una infantería, donde le ordenan
al coronel de la Cruz, jefe de regimiento, declarado por él en el juicio. Le dice, mira, a toda costa recupere. Entonces, se ganó la cabeza, entraron 2 oficiales del regimiento, 2 jefes, y por ahí chocan con 2 cabos y le tiran como si fueran pajaritos de su regimiento. Como le tendría que haber pegado un grito ahí nomás y se paran los cabos enseguida. Y ahí mataron. Entonces ahí divulgaron en todo el ejército que nosotros habíamos mandado a mansalva y aprovecharon la mentira. Y ahí el ejército que estaba comprometido se paralizó. Porque se paralizó. Carnota que le tiraron. Después de rendir a la plaza el Estado Mayor, le tiraron a un suboficial, los tiradores especiales, uno de los cuales hoy está enfermo psiquiátricamente a la miseria, porque estaba enfermo, una cosa loca, porque si yo tengo que un subalterno más de una vez, le pego un grito, yo llegué con la pistola en la mano. Entonces todo eso fue inducido de arriba para tener muertos urgentes y poder echarnos la culpa y hacer fracasar todo probado, que ninguno mató a nadie. Terrible. Había tiradores que tiraban sobre sus propias fuerzas. Entonces se hizo el peritaje, todo. Ninguno. Porque nosotros estamos basados en principios. Es muy difícil para lograr una situación poner fuera de combate a uno de los propios nuestros. No encaja. Podemos sí batirnos, pero de otra manera no. Entonces ahí yo me di cuenta que ya no había nada que hacer, que ya estaba la cosa, la enfermedad calaba hondo. Y termina como terminó, todo. ¿Siente que se podría haber logrado el objetivo de alguna otra forma? Mirá, ya esto estaba marcado. A partir del proceso militar entró lo que se llama el nuevo orden internacional. El nuevo orden internacional, no tenemos algún librito de eso. Yo me entero en Panamá, porque no me dediqué a estar de fiesta en fiesta, sino a averiguar, por medio de un congreso que se hace en Panamá, en el año 88, el cambio que venía para Latinoamérica. Y me lo entrega, ¿viste? Acá está, gracias. Y me lo entrega esta chica, María Susana Ricci, que concurre al Congreso de Panamá y cuando empieza, que Argentina, ¿no? Cuando empieza a escuchar lo que iba a pasar en Latinoamérica, le da un aneurisma cerebral en plena reunión. La internan y automáticamente me llama a mí y me dice, mire, dice, coronel, lo que va a pasar, mire, y me entrega los datos, que yo lo vuelco en este libro. Entonces ya desde el proceso comienza de las 4 patas de una mesa o de un país a destruirse la pequeña y mediana empresa, pero comienza con el proceso militar, con Martínez de Oz. Sigue Alfonsín con el mismo proyecto, nada más que en el proceso se llamó la trilateral, no, la trilateral comunista, no, se llamó, van cambiando nombre, como el camaleón cambia de color, ¿no? Con el proceso se llamó, bueno, ya me va a ver. Con Alfonsín le llamaron el proyecto Democracia, pero ya destruyó la Fuerza Armada. Con Menem le llamó Nuevo Orden Internacional y ya rompió todo el sistema gremial de sostén social. ¿Te das cuenta? Y de la Rúa no le sirvió, entonces lo sacaron. Y cuando continúa quedaba la 4ª pata, que era la iglesia, la parte espiritual, ahí te lo va a decir. Y allí entonces ya quedaba el país entregado a los angloamericanos en el proyecto ALCA. Quiere decir que son las últimas resistencias para recuperar la defensa y la seguridad del país. Nosotros fuimos para eso, defensa y seguridad del país. Pero en este momento es muy difícil levantar todo. Muy difícil, porque se ha destruido una obra de 100 años. Hoy cualquiera entra de Chile, cualquiera entra y nos da un paseo. No tienen absolutamente nada. Bueno, eso tendríamos que explicar un poco más, por eso que estas reuniones apenas
tratamos los temas, porque son... Pero yo me entero de esto en Panamá, y esto lo informo a mis superiores. Imagínense, ¿qué van a poder apreciar si habían perdido la luz? Y se dio la globalización, esta es la globalización, pero fue enviada. ¿Usted estuvo preso cuánto tiempo? Estuve preso 14 años. Después que me levantaron el fusilamiento, tuve un mes que sí, que no, que sí, que no, pero yo ya veía que ya no fusilaban. Porque no fusilaban porque no tenían calidad para fusilar. Porque para fusilar a otra persona, vos tenés que tener ideas claras. Pero esto, y al final nos levantaron por cadena perpetua. Entonces me fui a la cárcel con 14 años. ¿Cómo vivió ese periodo? Mirá, lo que estamos dedicados a los valores superiores, para nosotros la cárcel es una faceta más del servicio que debemos cumplir a la patria. Es decir, vos podés, vamos a hacer una diferencia, existe el hombre y el varón. El hombre es aquel que lo construyen o lo hacen en un acto de amor los dos padres y madre, y fabrican un cuerpito de carne que son minerales. El 95% es hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno, y 10 sales. Es el cuerpo. El varón obedece a la provisión que Dios le hace al hombre que viene de humus tierra, le hace el alma y le da fuerza y lo anima. ¿Está bien? La masa vive a nivel del hombre. Cuando vos te separás del hombre y empezás a volar sobre los valores superiores, entra a tallar el varón, que viene de virtud, virtuoso, y entra a tallar el testigo. Entonces, cuando vos en esta vida no estás para sostener un cuerpo, sino para sostener valores, forma parte de la lucha. Así como cayeron en Malvinas hombres peleando y cayeron al suelo, otros han quedado presos, otros, pero ninguno de nosotros se quedó a nivel del hombre, sin desmerecer a los que son hombres y viven la vida de la mineralidad. Entonces, sin desmerecerlo, gente buenísima, etc. Pero hay otros que nacemos ya en el alma para subir un poquito más arriba. Entonces lo hemos asumido como lo que nos corresponde, como testigo, y en la cárcel hemos luchado, hemos peleado también. Uno, acá en la casa de él, la casa de la patria, pues peleó a lo mío, luchó conmigo. Y donde subimos arriba y estamos en otra dimensión que la dimensión del alma, y no tenemos posibilidad de bajar, salvo que a donde haya subido no sea consistente. ¿Se da cuenta? Entonces, se hizo, pero ahí está nuestra lucha, porque al no haber obtenido los resultados, tampoco nos ofrecemos. Forma parte del buen combate que debemos dar los cristianos en la vida. Si no, estamos sonados, si no, vamos a hacer todo esto un campo de pastoreo, donde no hay nadie que levanta la cabeza y mira para otro lado. Entonces, lo nuestro fue, todos los que quedamos, que a lo mejor conocerás algunos, hombres que se jugaron dejando todo, la familia, yo dejé un hijo enfermo inclusive, sin dinero a la señora, nada. Otros dejaron su familia, otros dejaron un futuro, una carrera profesional de primera, todo lo dejaron. Cuando vos dejás todo lo que hace a lo humano, a lo terreno, y decís, no, tengo que cumplir acá, nada de elegido ni nada por el estilo. El compromiso y la responsabilidad de cumplir con otros valores superiores si no estamos sonados. Si estamos para comer y dormir y jugar al fútbol. ¿Usted siente que Gorriarán también los cumplió, por ejemplo? Bueno, Gorriarán cumplió para el lado del demonio. Porque Gorriarán Merlo, no te olvides, que esta gente no está basada en valores superiores. Estos son en valores inferiores. Las líneas de él, marxista-leninista, son líneas que no tienen ningún contenido espiritual. Son ideologías creadas por gente satánica, ¿no es cierto? Entonces, él lo que hizo fue, y por lo que hizo, combatió en distintos lados en forma, no,
es distinto. Por eso que muchas veces me han querido colocar a la misma altura, yo acepté por penitencia, pero yo defendí los valores de Dios, de la patria. Él ha defendido los valores de Marx, Lenin. ¿Sabes? ¿De quién? De gente extraña, gente extranjera. En cambio, lo nuestro está a la vista, está en la historia. Entonces, eso es mi defensa. Entonces, él, bueno, me pusieron al lado a compartir todo lo carnal, sí. Pero cuando llega el momento, digo, esperá, él llevó a gente, ni sabía para qué, para interrumpir unas elecciones. Así que eso es una cosa totalmente distinta. No. ¿Qué sintió cuando nos liberaron juntos? Mira, en esta vida a veces hay que sacrificarse. Yo no protesté. Si Dios lo ha puesto así, me viene bien para corregir algunos aspectos de la soberbia que siempre uno tiene. ¿Cómo ve el ejército hoy? Y el ejército está, la Fuerza Armada, la defensa del país interna y externa está totalmente descalabrada. Descalabrada totalmente. Y eso fue por parte del proceso que lo entregó al ejército. Porque yo tendría que haber tomado la medida. Segundo, la agarró Alfonsín y le pegó una buena zamarreada. Lo agarró Menem y hoy, en absoluto, la nación está servida para cualquiera que quiera entrar, se la lleva. ¿La culpa fue del ejército o de los políticos? Mirá, la culpa es de los políticos que obedecieron las órdenes extranjeras de desmantelar la Fuerza Armada, pero también del ejército. Porque por lo menos, si no en un principio, pero en un principio fui a defenderlo al ejército. ¿Por qué defender a la nación? Ahora que lo hayan conducido mal es otra cosa. Y si no ustedes, si yo no salía a defenderlo, no estarían hoy acá, haciéndome un reportaje, no sé si me explico. Entonces, los políticos no saben nada. Yo me quedé alarmado cuando tuve que encontrar los que iban a conducir el ejército, no sabían nada. Ocupan el cargo. Y el ejército no hubo, una vez que se fueron todo ese grupo de gente que se jugó la vida, que eran más o menos unos 1.300, 1.400 oficiales y suboficiales, el ejército se quedó sin contenido, sin luz adentro. Y fue entregando. Hoy lo ve que hay pilotos, capitanes del ejército que van a raudales. Hay gente buena, pero no ve el camino. No ve el camino y se han ido. ¿Qué le diría a las tropas? Mire, a mí me tocó hacer cosas que nunca pensaba que iba a hacer. Porque yo creo que entre seres humanos y civilizados hay que conversar para resolver las cosas. Pero me quedé alarmado de la calidad de los políticos nuestros, con excepciones. Y en esta excepción yo, por ejemplo, rescato al doctor Arias, que luchó muchísimo, que era el intermediario entre Menem y yo. El doctor Arias luchó muchísimo porque entendió la cosa. Y yo le diría al ejército que tienen que luchar como luchó Cristo y peleó en la cruz. Le toca eso. Muy fácil es irse, pero acá hay camino que nos demostró el Creador, el Salvador, donde Él demuestra en la vida que para hacer algo hay que tener una cabeza, un librito y un grupo de apóstoles. Pero que esos apóstoles, el mejor de todos, Judas lo traicionó y 11 lo negaron. Pero a pesar de ello, tenía que seguir adelante. Cuando fueron a vivir a la catacumba, Dios ilumina a San Pablo, que era su peor perseguidor. Lo ilumina y ahí vuelve a levantar la fe. Nosotros tenemos que seguir el sacrificio de Cristo. Y a partir de que cuando esa parte termine, que solo Dios dirá, resurgirá una nueva nación. La nación va a renacer. Todo esto que estamos viendo es producto de los defectos que tenemos de mucho tiempo atrás. Muchos defectos, y que todavía los distintos partidos políticos no se lo han podido sacar. Por ejemplo, ustedes me dicen, los que hoy están son los nietos de los conservadores.
Los liberales son hijos de los conservadores, porque todos han ido caminando quitando la luz. Es decir, cada vez mayor. Es como si al sentirse poderoso en los cargos, se han olvidado que solamente esa luz superior es la que nos da a nosotros la fuerza para seguir llevando el país adelante. Y si no, mira el cristianismo. 2000 años que le han dado con todo, pero todavía viven. Miren los distintos imperios, han caído. Ahora estamos en presencia de la caída de los Estados Unidos. ¿Cómo ve el tema de los militares? Todavía están esperando juicio, que muchos denuncian condiciones. Mire, este forma parte para demostrarte que esas ideas extrañas son demoníacas, no tienen calidad, no tienen contenido, no tienen espiritualidad. Entonces ellos se van a enseñar, no tienen capacidad del perdón, ¿te das cuenta? Ellos siguen insistiendo y van demoliendo. Y una nación no se levanta con destrucción, se levanta con una construcción, se levanta con buen espíritu, con fuerza en el alma. ¿Cómo yo voy a levantar en mi trabajo materialmente las cosas? Tengo que darle contenido espiritual. Ignacio, no se puede con eso. Entonces, mientras acá no haya luz en los corazones, los caminos claros, y volvemos a la planta, que desde arriba la luz que nos da el alimento, de lo superior, de la historia, de la patria, de la nación, de la cultura, todo eso que antes inundaba nuestro espíritu, no vamos a ir más allá que el alcance de nuestras narices. La situación actual del ejército está mucho peor que hace en la década del 90. ¿Qué es lo que evita que no haya otra vez un buen levantamiento? Yo creo que están como en lo que yo veo, que hay desesperanza, porque vos podés tener muchas cosas, pero nunca perder la esperanza. Cuando vos perdés la esperanza, la fe, la fuerza, estás muerto. Pues volvemos a lo mismo. Entonces ellos el trabajo lo han ido llevando, los políticos actuales, como un empleo más, tipo va, le gusta, se va, vuelve, han perdido el honor, han perdido la altivez, el honor, están allí, a pesar de que hay mucha gente que lucha entre ellos, pero estoy hablando del ejército en su conjunto. Hay muchos muchachos que luchan y baten y me preguntan qué hacer, y le digo, peleen a muerte, y va a salir de nuevo un nuevo ejército. Una nación no puede vivir sin el ejército, por las amenazas. Nosotros acá en la Argentina tenemos una amenaza de los angloamericanos, el ALCA. La otra amenaza, el ALBA, Alianza Bolivariana, pero que no es con nuestro contenido, no es. Una amenaza china, que ya está en el país, la gran expansión que está haciendo China en todo el país. Una amenaza inglesa, que todavía no han perdido la gana de tener parte de la, por eso hicieron las invasiones inglesas y hasta el día no han desistido, toda parte donde está las Islas Malvinas. Si vos le trazás un gran círculo alrededor de las islas, tenés 5 Argentinas: la Argentina patagónica, la Argentina marítima, la Argentina espacial, la Argentina de los pasos comerciales y la Argentina antártica, donde hay riqueza para abastecer el planeta. El gramscianismo, que es una forma de marxismo que busca cambiar la mentalidad de la Argentina. Y luego hay ambiciones de otros países, como por ejemplo el Uruguay, que quiere tener, porque cuando la ballena viene retrasada y viene media desorientada, las orcas se le lanzan encima para sacarle el pedazo. Esto es normal. Entonces, está el Uruguay que quiere dominar la cuenca del río Uruguay. Y hay otros más que buscan a ver qué pueden sacar de la Argentina. Y no es nuevo. Porque vos decís, pero no es nuevo. San Martín, cuando vino, que el virreinato español llegaba hasta el sur de los Estados Unidos, vino a que no se perdiera todo eso y poner un rey inca en Perú. Bueno, le comieron todos los pedazos, que llegó un momento que se tuvo que ir por casi lo fusilaron por la contra que tenía,
y quedamos reducidos al Río de la Plata. Rosa, con la Confederación, peleó el Río de la Plata, pero perdimos el Uruguay, perdimos Chile, perdimos el Paraguay, parte de Brasil, Bolivia, y nos quedó pedazo. Y luego ahora están apuntando, que ya Alfonsín puso en Viedma, la capital, dividir la Argentina en dos partes, la Argentina del sur y la Argentina del norte, porque el imperialismo angloamericano busca tomar desde el paralelo 40 para abajo para hacer un Estado nuevo. Y vamos a quedar reducidos. Para ello no han desarmado. Si tuviese la posibilidad de que lo llamen, ¿iría a pedir unos cuantos gritos otra vez? No, ya no. Ya uno tiene que ubicarse. Ya lo hice en el preciso que el destino me puso. No fui a querer hacerlo. El destino me puso y lo hice. Ahora ya le pasamos a las generaciones venideras, que son las que tienen que hacer. ¿Hay gente? Mira, creo en la providencia y creo que el país va a renacer. Nosotros tenemos 6.008 años de historia, porque nacimos en Grecia, en una península rodeada de mares, luego fuimos a Italia, otra península rodeada de mares donde se fue perfeccionando. Luego fuimos a la península del Sinaí, otra península rodeada de mares, donde nos embebimos de la religión judío, musulmana y católica. De allí pasamos a otra península rodeada de mares, que es la península arábiga. A caballo de toda esa gente se fue a otra península rodeada de mar, España. Y de ahí desembarcamos en una península que es América, también rodeada de mares. Esta península, o sea que este movimiento peninsular civilizador tiene 6.008 años y solamente hemos recibido en el 1500 de una isla que renuncian los ingleses a esa gran maniobra y se dedican a la parte materialista y atacan esa gran maniobra civilizadora. Esa maniobra civilizadora hoy está acá. Está recibiendo los embates más tremendos para destruirla acá. Por eso que es el único país que está destruido. Porque necesitan destruir la fe, el espíritu sanmartiniano, el espíritu de la patria, todo destruido. Que ya venía, como le expliqué. Y yo creo que con eso no van a poder hacerlo. Porque sería la destrucción de la fe. Yo creo que acá va a haber un renacimiento, va a haber un resurgimiento, se lo ven los jóvenes como ustedes, que tienen interés en preguntarme. Los jóvenes, el empleo que yo tengo hoy es atender a los jóvenes, así, en forma de a uno, de a dos, donde va a haber un resurgimiento. ¿Y sabe dónde lo veo? Lo veo como se empezó a levantar con los levantamientos militares, después vino Nito Artaza, que levantó también parte, luego vino Bloomberg y después se fuman. Luego vino Bloomberg y luego vino el campo, pero se fuman. Es como si hubiera una subida lenta, natural del pueblo argentino, buscando su salida y su oxígeno. No sé si me explico. Además quiero recordarte que los golpes de Estado lo ha hecho siempre el pueblo argentino. Los falsos golpes de Estado lo ha hecho la Fuerza Armada incentivado por las embajadas norteamericanas e inglesas. Pero el 25 de mayo de 1810 fue un golpe de Estado del pueblo, 400 personas. El 17 de octubre fue un golpe de Estado del pueblo. Y el 20 de diciembre del 2001 fue un golpe de Estado del pueblo, pero no supieron qué pedir. Quiere decir que si seguimos la corriente histórica y vamos al análisis de la gran política, la corriente histórica, es el pueblo argentino el que cuando tiene buenos dirigentes, como la tuvo el 25 de mayo de 1810 y lo tuvo el 17 de octubre, tenga que pedir, ese es el pueblo que va a dar el golpe de Estado. Todo lo demás fueron acuerdos
no sé la palabra a emplear, entre los políticos, militares y las embajadas inglesas para dar un aliento más a la entrega al país que ya estaba entregado. Eso es falso golpe de Estado. Todos los golpes de Estado, menos el del 43, se hicieron en la embajada norteamericana o en la embajada inglesa. El auténtico golpe de Estado, 17 de octubre, 25 de mayo y 17 de octubre, el 20 de diciembre de 2001, el pueblo argentino. Me quedé pensando en el tema del campo. ¿Usted está trabajando con el tema del En el campo. ¿Sigue trabajando en el campo? Sigo en el campo. Sí, no lo vemos en los piquetes. No, yo tengo que trabajar. Yo ahora me quedé sin sueldo, sin obra social, me quedé en la calle, sin pensión de guerra. Entonces ahora mi familia me dijo, o trabajás y parás la olla, o acá no va más. Así que yo tengo que trabajar, gano un sueldo en una empresa, hago la administración de campo en Chaco y Santiago del Estero, y con eso mantengo mi casa. Ojo que el sueldo que gano es un sueldo 3 veces más que el peón de campo. Así que quiere decir que no me he desnaturalizado y no me voy a naturalizar, y con eso mi familia humildemente vive. Así que veo todo ahora el campo, la destrucción del campo, y lo veo porque estoy allí. Siempre, viste, estoy en algún, como dice mi señora, siempre estoy en algún lugar donde hay un lío. Pero ahora no. Yo que le digo, usted se gana estoy trabajando, ya tengo 75 años, estoy pleno, por gracia de Dios, tengo mis años. Ahora sí, cuando jóvenes como ustedes, más que un reportaje, me preguntan cosas, se las cuento, le doy cosas para que den continuidad a toda esta lucha por la patria, porque como decía el general San Martín, la patria se merece cualquier cosa menos dejarla abandonada.